está ya, sí, 8:17. Tenemos un panel para conversar de un temazo, la desinformación, las campañas de fake news. Vamos a conversar con Pablo Matus, doctor en Ciencias de la Comunicación y académico en la Facultad de Comunicaciones de la UC, y Andrés Azócar, CEO de Ubic, director Digital Consulting. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenos días. Hola, bienvenidos los dos. A ver, esta conversación surge a partir, ¿verdad?, de la situación denunciada por Evelyn Matei, pero vamos al tiro al fondo del tema. Y esto yo creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, como la desinformación y la proliferación de los fake news se están transformando en una herramienta política. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde está la gravedad y las posibilidades reales de que esto implique un atentado contra la democracia, que es la denuncia de fondo que instaló Evelyn Matei, pero que no es ninguna novedad y la hemos escuchado instalada como conversación de fondo en muchos otros países del mundo que además tratan de regular este tema? Andrés. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo creo que es un tema ultra complejo porque resolverlo implicaría, según muchos criterios, un atentado contra la libertad de expresión, porque en el fondo es muy difícil regular cuentas anónimas. Entonces cuando uno quiere regular cuentas anónimas y gente que está agrediendo a otros, termina censurando a muchos otros que no lo están haciendo. La parodia, el sarcasmo, un montón de otras cosas. Pero yo creo que este es un problema grave, súper grave, que es uno más de los problemas que ha generado las redes sociales y la capacidad y el poder de la gente de conversar y decir cosas en línea, escondidos bajo un anonimato perfecto, porque si ustedes ven, la Evelyn Matei ha tenido 2 denuncias contra una cuenta principal, una cuenta del gobierno, que es prooficialista, digámoslo así, y contra las cuentas republicanas. Y en ninguna ha podido entregar un antecedente, ni uno, 0, y esas cuentas han seguido publicando tal cual. O sea, saben que no tienen cómo pillarlos. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo, pero que hay que asumir que ese es el contexto donde va a vivir la política por mucho tiempo. Antes de ir a las opciones que eventualmente puede haber para suprimir, pillar, detectar o por lo menos prevenir esto, vamos un poquitito a los efectos, Pablo, también de este tipo de situaciones. Esta idea de que casi la mitad, por ejemplo, de los latinoamericanos no sabe reconocer un fake. Por lo tanto, asume que está viendo una verdad, ¿verdad? En la lógica de que el miente y algo queda, tú tienes que eventualmente el impacto de un fake en la mitad de las personas puede ser instalar una verdad que es mentira. Solo por tirar un ejemplo. Bueno, yo creo que hay que moderar eso, porque lo que llamamos efecto en general tiene que ver con varias cosas. De hecho, la comprensión del mensaje ya es un efecto en sí. Ahora, que eso genere un cambio conductual para que la gente vote por A o por B es otra cosa. Lo que sí pasa es que hay un gran efecto en el discurso, llamémosle así, social. Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de esto, las redes sociales amplifican esto. Entonces, claro, el tema de los efectos es bien difícil de medir. Ahora, lo que sí es muy fácil de prever es que por la manera en que se construyen las noticias falsas, me refiero a lo discursivo, ¿sí? La manera en que se articulan tanto en el contenido como en los aspectos visuales, por ejemplo, están hechas para captar la atención. De alguna manera, por ejemplo, siempre usan esta lógica de la alerta, ¿no? de la preocupación y el drama, que es algo muy propio también de ciertos contenidos informativos. Entonces, imitan, de cierta manera, la forma en que se expresan los contenidos informativos y eso también hace que sean más atractivos. ¿Estamos mirando una realidad que no supimos manejar a tiempo? ¿Estamos tratando de adaptarnos en el camino? ¿O es no sé cómo decirlo, pero es como una nueva forma de comunicarnos que llegó para quedarse y digamos que vamos a tener que aprender a digerir nomás, Andrés? Yo creo que ese es básicamente el escenario. Igual la Unión Europea legisló sobre esto. ¿Y le Estados resultó? Unidos, no, es que no les va a resultar porque finalmente el poder de las plataformas es gigante. Mira, el Wall Street Journal publicó un artículo increíblemente preocupante. Dice que el 70% de la publicidad, cerca del 70% de la publicidad que existe en las plataformas es de estafas. Y ustedes, me imagino, han visto estafas de todo tipo. Yo aparezco protagonizando una, digamos, con inteligencia artificial. Increíblemente. Y claro, se han sofisticado con la inteligencia artificial. Bueno, las plataformas no bajan esa información. No son capaces son capaces de detectarla, pero no la bajan porque le genera una cantidad de ingresos importante. Entonces, si nosotros vemos que ese es el escenario en términos comerciales, imagínate cuando la cosa es gratuita.
todas las plataformas han bajado sus sistemas de moderación que tenían muy fuerte, que ni siquiera alcanzaban el 70% de la moderación, o mucho menos. Y ahora ya no la tienen. Entonces, evidentemente, el escenario es absolutamente polarizado, y más encima con una polarización política creciendo. O sea, el escenario es absolutamente... Ese es el escenario. Pablo, ¿cómo un ciudadano común y corriente entonces aprende a convivir con esta realidad, donde no sabe que cuando mira algo, lo que mira es cierto? En principio debería, lo que pasa es que se nos olvida en los planes y programas, por ejemplo, a propósito de que estaba el ministro Cataldo hace poco, en los planes y programas ministeriales, en los cursos de lenguaje y comunicación, existen unidades en enseñanza media que tienen que ver con esto, ¿sí? A los alumnos se les supone, se les enseña. El problema A es que, contrastar, a buscar. claro, a buscar, pero también a Sí, reconocer. sí, Lo que pasa sí. es que en el fondo, precisamente por el auge de la inteligencia artificial, los contenidos falsos son cada vez más realistas. Por supuesto que a propósito de este aviso con Juan Manuel y de otros casos, hay una columna reciente de la Paula Comandari que habla un poco de eso también, ¿no? De contenidos falsos que se atribuyen a fuentes reales. Eso lo hace más difícil también. Pero la única solución de largo plazo y sostenible es la alfabetización mediática, que todos aprendamos a distinguir y a reconocer a los medios, ¿sí? Tanto en sus formas de hablar como en sus, llamémoslo así, líneas editoriales. Si no somos capaces de reconocer qué es lo que es propio de un medio de comunicación y qué es lo que no, no hay muchas posibilidades en realidad. Ahora, recogiendo un poco de la experiencia internacional, al menos en el debate, ¿verdad? Que hay cosas, como tú decías, Andrés, que efectivamente se han intentado hacer y que no funcionan o no van a funcionar. Pero, ¿de qué manera se puede regular esto? Nosotros vimos a la ministra vocera, además, en un momento muy activa en la idea de trabajar y creó una comisión en contra de la desinformación, etcétera, y se habló de que justamente el gobierno buscaba atentar contra la libertad de expresión. Cualquier cosa que suene a regulación va a tener asociado inmediatamente una amenaza en contra de la libertad de expresión. Pero ¿cómo se puede avanzar? ¿Qué cosas de la experiencia internacional o el debate académico que se ha venido dando, se lo pregunto a los dos, ustedes creen se puede usar como mecanismo de regulación de la desinformación, de los fake news, pero que no implique necesariamente silenciar la libertad de expresión? Y aprovecho de preguntar ahí al tiro, las cuentas anónimas, ¿pueden hacer uso del alegato en favor de la libertad de expresión cuando son cuentas anónimas? A mí por lo menos me genera un cierto cuestionamiento. Es que depende de la cuenta anónima, porque si una cuenta anónima que hace parodia, por ejemplo, Doblao. Doblao es una típica cuenta que hace parodia de películas. Claro, pero la parodia no es lo mismo que un fake. No, pero una cuenta anónima puede hacer parodia política y criticar a los candidatos o a los políticos, y esa cuenta está haciendo una crítica y está a lo mejor usando... ¿cachai? Entonces, Es que ahí yo te hago un check, digamos, claro. ¿verdad? Pero una cuenta anónima que publica una mentira, ¿puede apelar a la libertad de información para defender la mentira que está publicando? No, o sea, yo lo pongo en duda, digamos. No, ¿verdad? por Ahí supuesto, puede haber una no, forma de entrarle al tema no. de la publicidad de los fake. Claro, yo creo que absolutamente los anónimos debieran, o sea, debiera eso estar súper regulado. Pero de todas maneras, en algunos países hay gente que es anónima por miedo a la represión política. Ajá. Entonces, por eso te digo yo que no es un tema tan fácil Sí, de manejar. Por ejemplo, hay una ley ahora que se llama No Fake, que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, y todos los sectores liberales, incluso los sectores liberales que son anti-Trump, están súper contrarios a la ley, precisamente porque el miedo que hay a dar opiniones y después ser castigado por la administración Trump hace que mucha gente sea anónima. Entonces, sí, uno debiera buscar la forma, o debiera haber alguna forma de tratar de regular esto. Especialmente uno piensa en la responsabilidad de los partidos políticos, porque muchos partidos políticos, por ejemplo, las cuentas que Evelyn Matei critica, José Antonio Kast, no sabemos si está detrás de ella, pero sí la sigue. Ese es un seguidor de esas cuentas. Entonces eso es una responsabilidad. ¿Una forma de política. validarla? O sea, Eventualmente. sí. Pablo. Pablo. Sí, totalmente de acuerdo con Andrés. En el fondo, uno de los problemas más graves de esto es que la economía interna y macro, digamos, de los sistemas de plataformas se basa en la cantidad de usuarios y la cantidad de información que circula. Entonces, para ellos, para las grandes plataformas, no hay ningún incentivo. Y por lo mismo, incluso todas las instancias de propuesta de regulación que se han hecho, por ejemplo, lo que mencionaba Andrés en la Unión Europea, en realidad no solo, no sé si van a realmente fracasar, pero en realidad no tienen muy buen pronóstico, precisamente porque en el fondo el atentado, entre comillas, contra la libertad de expresión no se ve en un país como Chile o en un país como, no sé, España o Francia, se ve lo que pasa en Rusia.
Entonces, hay un gran argumento para decir que en muchos países del mundo, en el fondo, el anonimato del usuario es, en el fondo, una garantía. Y desde ese punto de vista es muy difícil enfrentarse a algo así. Por eso que, insisto, al final del día la gran esperanza tiene que estar puesta en el público, en la audiencia. Yo también creo, como Pablo, que eso es súper importante. Y además, también faltan estudios del efecto que tiene esto. Por ejemplo, para el segundo intento de gobierno de Trump, donde perdió con Joe Biden, la intervención rusa fue muy estudiada. Sí, claro. Y esos estudios lo que dicen es que en el fondo la gente que recibió esa información básicamente ya tenía el voto decidido. Entonces, claro, no sabemos el efecto que tiene. Lo que sí es un efecto importante es que una candidatura que está débil obviamente se ve muy debilitada cuando uno ve este tipo de cosas. O sea, yo creo que eso sí es un efecto que uno visualmente ve, no sé si tendrá un efecto posterior. Usted, Pablo, ¿a ti se te ocurre de qué manera entonces uno podría, si es que, por ejemplo, las normativas legales que se han intentado establecer, como en el caso de la Unión Europea, pareciera no estar mostrando resultados, en tu cabeza se te ocurre alguna manera, más allá, por cierto, de la educación y que uno busque herramientas que eventualmente le permitan, si es que se quiere dar el tiempo, chequear si una información es correcta, cierta o no? Ahí está Invid, por ejemplo, que permite saber si un video es real o no, en fin. ¿Se te ocurre alguna otra forma, más allá de la educación o de la responsabilidad propia del consumidor, que podría de alguna manera regular esto? Sí, una propuesta que hemos estado trabajando en un equipo de investigación en la facultad tiene que ver con, llamémosle así, la publicidad de las líneas editoriales. En general, y esto no pasa solo en Chile, pero la gran mayoría de los medios en el mundo no es explícito respecto de cuáles son sus criterios para la selección y generación de contenido. Por ejemplo, tú podrías decir, mira, Radio Infinita o el Grupo Megamedia impide que, por ejemplo, sus rostros o voces, por ejemplo, participen en tal o cual actividad. Eso eventualmente se convertiría en una herramienta para que la propia inteligencia artificial ayude al usuario a descubrir que tal o cual contenido vinculado a Juan Manuel Astorga es falso. Porque si el tipo solamente pregunta a la inteligencia artificial o googlea, en el fondo, ¿es cierto este contenido? Este software te va a ayudar a identificar esa página oficial institucional, que da pistas, por ejemplo. ¿Sí? Puede parecer ingenuo, pero en el fondo necesitamos alimentar a la máquina con información útil. Andrés. Sí, yo creo que se estaba pensando justo con lo que estaba hablando Pablo, que es importante que si uno mira que nuestra tendencia de comportamiento está llevando a que nosotros ocupemos más los chatbots de inteligencia artificial también en nuestro búsqueda. Y a diferencia de las redes sociales, los chatbots todavía eligen como fuentes de información a Wikipedia y medios tradicionales. Entonces, yo creo que también hay un tema que no sabemos básicamente cómo va a seguir este camino, pero hay un camino más allá de la creación de contenido de inteligencia artificial, también hay un comportamiento que puede llevarnos de nuevo a buscar fuentes de información más confiables. Cuando uno entra ahora a Google, lamentablemente tiene esa previsualización de información que está dañando a los medios de comunicación, pero de todas maneras está orientada sobre base de comunicación, de medios de comunicación tradicional o fuentes confiables. Entonces, yo creo y espero que haya un cambio en ese tipo de que te permita al menos dudar de lo que está viendo en las redes sociales. ¿Por qué dices que esa previsualización está dañando a los medios de comunicación? Porque la gente ve eso y ya no va al link, ya no pincha el medio. Ya. Y el medio vive, en parte, muchos medios viven del clic. Entonces, sí. Ya. ¿Hay cuánto también de responsabilidad? Voy a hacer esta pregunta periodística porque me parece que es bien relevante. No sé qué de los dos la quiera recoger, pero ¿cuánto de responsabilidad tienen también los medios que de alguna manera también están induciendo a engaño cuando dicen, no sé, pues estos titulares que te obligan a hacer el clic y es una noticia completa y absolutamente vacía? Cuando dicen, o sea, impactante declaración de Juan Manuel Astorga. Por supuesto, estoy súper de acuerdo contigo. La responsabilidad de los medios aquí. El clickbait, yo no lo quería decir porque estoy en un medio, pero aquí nos hemos preocupado mucho y hemos tenido conversaciones Sí. y nos hemos preocupado mucho de evitar el clickbait. O sea, en el fondo, engañarte para que tú hagas clic y después la noticia sea una noticia vacía sin el contenido que te prometía en el titular. Sí. Pablo.
Perdón. Sí, efectivamente, ese es el gran problema de los sitios web informativos formales. O Claro. sea, de hecho, es una tendencia en el periodismo que tiene, y esto demuestra, y vuelvo al rollo de las líneas editoriales, porque eso demuestra que la noción de línea editorial es más permeable de lo que uno cree a otros factores, como por Exacto. ejemplo las necesidades económicas estructurales de la plataforma en la cual estás. Y por lo En tanto, fondo, la tentación de publicar una noticia con un titular rimbombante que no tiene el contenido que promete, al menos en su encabezado. Además, y eso facilita el proceso, claro. además, los clics que generan esas notas son menores, o sea, ni siquiera es que te están financiando el medio a través de eso. No sé si ustedes se acuerdan que muchos medios publicaron por la ansiedad, que eso es otro problema de los medios, la ansiedad, el video de este canguro que era como canguro Un canguro como medio humano. No, claro, que no, era un canguro en un avión que era como de los perros de Que no lo concesión. dejaban subir. Sí, que no lo dejaban subir, sí. Sí. Bueno, y que era falso y las noticias lo publicaron todos los medios Ya, publicaron. a ver, ustedes recordarán probablemente hace unos 12 años o más, cuando el diario El País de España publicó una nota en portada con Hugo Chávez agonizando, entubado. Ah, sí, pues. Y que tuvo que después salir a retractarse porque era alguien que se parecía a Hugo Chávez y no era Hugo Chávez el que estaba ahí agonizando y que era una sorpresa en ese momento, ¿no? No me acuerdo si se fue hace 15 años. Pero claro, una cosa es el error que uno puede cometer como ser humano, digamos, como periodista. Otra es muy distinta, es inducir al público a un engaño. De Con vender un objetivo comercial. Sí, estoy de acuerdo. O comercial, comercial o editorial. político Claro. o simplemente por diversión, pero que tiene un impacto negativo, digamos. Eso es otra cosa, eso es muy distinto. Sí, pero al mismo tiempo, de todas maneras, estás buscando en una ansiedad, buscando la tendencia. Entonces, Sí. cuando uno está siempre jugando con la tendencia para generar más atracción sobre ti, corres riesgos. Ujú. ¿Cachai? Pablo, hay sociedades más avanzadas, me refiero a sociedades que hoy día estén dando el ejemplo en términos de lo educadas que son al momento de escoger cómo informarse, o en realidad este es un problema muy generalizado a nivel planetario. No, es un problema global, es un problema global. No, como te decías, incluso en Europa, donde uno siempre lo ve como un horizonte en términos de cultura y educación y también de regulación, hay que decirlo, en términos mediáticos, mucho más que Estados Unidos, mucho más que Estados Unidos. En realidad, todos estos esfuerzos no necesariamente dan buenos frutos. Insisto, el gran acuerdo, si es que se puede llamar así, porque tampoco es una opción unánime, pero el gran acuerdo es que la clave está en potenciar la responsabilidad de los generadores de contenido, en este caso de los medios de información, pero al mismo tiempo entrenar y educar consistentemente al público. En el fondo, la única solución que nos queda es que todos desarrollemos la capacidad crítica para dudar, por muy triste que parezca, pero en el fondo aprender a dudar y chequear por nosotros mismos. Esa va a ser una de las grandes competencias del siglo XXI en términos de acceso a información. En el fondo, obvio que todo el mundo va a aprender a leer y distinguir, pero en realidad vas a tener que aprender a chequear. ¿Y a quién le correspondería educar? Bueno, es una cuestión multisistémica, literalmente, el sistema educativo, los propios medios, la familia, y puede ser el gran desafío, en el fondo. Si discutimos hoy en día si los niños de menos de X años tienen que tener acceso a un teléfono, tiene que ver precisamente por eso, porque no tienen necesariamente las herramientas para distinguir aquello que es positivo de negativo o aquello que es verdadero y falso. Y entendiendo que muchas veces, y esto tiene que ver con teorías cognitivas en el fondo, nosotros en el mundo adulto nos movemos a veces con criterios de, comillas, falsedad. Entendemos que algo es una ironía, que otra cosa es un juego, que otra cosa es una broma y que otra cosa es en serio, ¿sí? Un niño de 5 años no necesariamente está preparado para hacer esa distinción. Imagínate si es difícil en una conversación cara a cara, donde hay muchas más herramientas, con algo que estoy viendo en mi teléfono. Una cosa para terminar, lamentablemente muy cortita se las pido. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito una denuncia en contra de esta situación como la que están levantando desde Renovación Nacional a propósito del reclamo de Belín Matei? ¿Andrés? No, yo la comprobación básica es que las cuentas siguieron después de la denuncia y la denuncia de querella de Sichel y todo, las cuentas siguieron publicando tal cual y atacando a las mismas personas tal cual y no hubo ningún cambio. O sea, saben que no va a pasar nada. ¿Pablo? Exacto, no, concuerdo. No hay experiencia que demuestre que en realidad esta persecución vaya a tener uso, ni siquiera con las herramientas de las cuales dispone la justicia o la policía. Ya. No, es muy difícil. Oye, súper alentadora esta conversación. ¿Súper qué? ¿Alentadora? Ahora, sí. Ya, pero por lo menos estamos conversando el tema. Eso está bien. Ya, Andrea Azócar, gracias por estar aquí con Gracias nosotros. por Muchas invitarme. gracias. Pablo Buenos Matú, días. gracias por estar con nosotros también. Gracias a ustedes. Un abrazo, que esté muy bien. 8.